Bienvenidos a esta edición de Día Jueves que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez, la última de la temporada. Se va a desvanecer por más o menos un mes hasta marzo, pero luego se va a materializar de nuevo en este programa, no se preocupen. Eh, Tenemos también derecho a respirar, ¿no? Como todo el mundo. Un poco, Un un poquito poco. que Me voy sea. a desvanecer y capaz que sea más que un mes, ¿ah? Más, capaz. No sabemos. Puede ser mucho más. Nunca se Lo que sabe. diga, donde me lleve el viento. No, Donde no, me no. lleve Donde te lleguen los aviones, más bien, no el viento. Bueno, el estimados viento. amigos, hay varias cosas, algunas no son nuevas. Estábamos comentando aquí con Nicola antes de empezar el programa a propósito de el anuncio que hizo Lago, después tenemos el anuncio que hizo Boris, que nadie lo entiende, pues es un incomprendido, ¿ah? No lo comprenden los periodistas, ni siquiera los genios de los matinales lo comprenden cuando habla de las caletas con paridad de género. Yo no lo entendí, pero yo soy un imbécil rematado, como ustedes saben. Y, y hay varios temas, ¿Comenzamos con Venezuela? hay varios temas. Ahora, yo voy a reiterar algo que dije ayer en el sentido que hay alguna gente que dice que tienen un gran alivio de ver que volvió de las vacaciones el señor presidente de la República y llegó con mucho ímpetu inaugurando caletas con paridad de género, cosa que es precisamente lo que el país estaba necesitando. Justamente, por eso que uno se siente aliviado, uno se siente tranquilo de que contamos con un genio en el timón de la nave del Estado. Pero los periodistas que son, tú sabes, no sé, no entendieron y parece que le hicieron preguntas y Sí. se anduvo enojando para variar, entiendo. Se enojó, claro. Bueno, uno lo que ve de este presidente y parte de su administración también, ¿ah? De algunos ministros de la primera línea, los ministros más importantes como Carolina Tobá, también el ministro Marcel, pero el que tiene otro tono, que la tónica de este gobierno es un gobierno a la defensiva. Nunca habíamos tenido mucho, ¿ah? De lo que significa este gobierno en varios aspectos. Todo, Eh, en pero todo. eso, quizás en todo, pero es un gobierno a la defensiva, es un gobierno enojado porque no se le comprende, porque no se le entiende, es un gobierno que pareciera que menosprecia no solamente las prioridades de las personas, que no son las prioridades de las personas porque se les ocurrió un día, sino que reflejan las necesidades y las urgencias de este país, como es la seguridad, evidentemente, y la economía. Y entonces el presidente parece no entender que todos sus gustitos ideológicos, que todos sus gustitos de progresismo no vienen a cuento cuando el país se está cayendo a pedazos en varias áreas que no son un problema, sino que son crisis. Entonces, luego de 2 años ya en el gobierno parece que todavía no habita el cargo. ¿Te acuerdas esa frase, como tú dices, ciútica, de habitar el cargo? Bueno, yo creo que el cargo está deshabitado y llevamos 2 años con un cargo deshabitado y creo que vamos a terminar con 4 años de este gobierno con la presidencia deshabitada, porque él cree que, no es que él crea, pareciera ser que a él le interesa mantener ese 30% de apoyo, que será 25, será 22, quizás podrá bajar un poco más, mantenerse flotando con algunas temáticas que hacen conexión con ese electorado universitario progresista. Algunos lo llaman despectivamente de Ñuñoa, pero no voy a nombrar esa comuna por respeto a mi compañero de trabajo. Pero el punto es que pareciera ser que se conforma con aquello y entonces no entiende que su cargo no tiene que ver con ese 30% ni ese 25%, tiene que ver con Chile, con la responsabilidad que tiene, con la necesidad y la urgencia de Chile. Entonces, sale de sus vacaciones después que hemos tenido homicidios, hemos tenido cuerpos descuartizados, sale de sus vacaciones con una economía cada día más asfixiada, que vamos a hablar de aquello, y cree que cortando cintas, como se hacía en otro gobierno, que se hacían al final de los gobiernos. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, el presidente Lago, a propósito de su retiro, que era muy dado de la infraestructura, ¿no es cierto? Eduardo Frei quizás también un poco. Entonces, cuando venían épocas electorales, era muy notorio cómo comenzaban a cortar cintas, ¿no es cierto? Pero eran periodos específicos.
Entonces se les veía muy contento. A Michelle Bachelet en el primer gobierno siempre inauguraba hospitales, se ponía el delantal blanco, eran periodos específicos de elecciones. Pero este gobierno pareciera ser que siempre está en una campaña, siempre está tratando de cortar cinta y dejando aislado al presidente de los problemas cuando él es parte de los problemas, digámoslo así. Entonces, claro, se enoja porque se burlan. Yo sí vi burla, y creo que también me sumaría a esa burla, cuando como gran noticia dice que se inaugura esta caleta con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna importancia si efectivamente se concreta esa perspectiva de género, que es muy ambigua y que nadie entiende muy bien de qué se trata, aunque la explique, no tiene ninguna importancia al lado de las necesidades del país. Quizás algún subsecretario, alguno de los miles, o hablemos de los 100.000 nuevos funcionarios públicos que contrataron, va a inaugurar esa caletita y dice, bueno, acá intentamos levantar la perspectiva de género para darle visibilidad a las mujeres, y lo hacen en una ceremonia. Bueno, pero cuando estas son las apariciones del presidente en un régimen presidencial, uno quiere ver al presidente hablando de la nueva estrategia contra el crimen organizado, cuáles son las nuevas medidas, cuáles son las nuevas divisiones de formación de carabineros, qué se le va a pedir a las Fuerzas Armadas que ya está desplegada en las fronteras y en el sur. Queremos escucharlo en eso, no hablando de estas posiciones progresistas que se levantaron con este pegoteo para poder armar una agenda. No muy distinto a lo que fue su campaña. Y quizás esto también nos lleva un poco a algo que se levantó en Michelle Bachelet II y que quizás con Gabriel Boric se olvidó. ¿Te acuerdas cuando Michelle Bachelet de la Democracia Cristiana le decía, no, pues, nosotros no estamos de acuerdo con esto, y la Democracia Cristiana quiso romper con el gobierno, que fue la primera vez que se incorporó al Partido Comunista derechamente, que fue la nueva mayoría, y hablaban del programa, y Michelle Bachelet decía, parece que no leyeron el programa, revisen los titulares, porque siempre se trataba del programa. Bueno, aquí no se trata de revisar el programa de la coalición. Parece que los votantes no revisaron el programa, porque efectivamente todas las propuestas tienen esta idea absurda de la transversalidad de género, y además no solo eso, se ha gastado plata. Todos los ministerios, para que ustedes sepan, tienen una o dos representantes, algunos tres, del Ministerio de la Mujer. Cualquier ministerio hoy, entonces hay una mirada que se le quería dar, así como se tomó como una cosa menor el tema de este gobierno turquesa, ¿no? Que eso tiene una bajada y eso nos cuesta plata que debería estar en las prioridades de Chile, en las crisis, y no en estos gustitos ideológicos. Los ciudadanos, en vez de revisar el programa, debieron haber revisado al candidato y a su agenda y a su gente, ¿no? No lo revisaron mucho, porque si lo hubieran revisado se habrían dado cuenta de lo que se están dando cuenta ahora. Yo las opiniones que he dado de Boric me las da un señor que pasa de vez en cuando y que justo se topa conmigo cuando estoy regando, un viejo malhumorado, me reta porque dice que yo soy insolente con el presidente, que esto, que el otro, porque yo digo cosas bastante más suaves de lo que yo escucho, lo que me dice gente común y corriente que también pasan como el caballero, pero comentan cosas muy distintas. Cuando yo digo que un hombre, Boric, un hombre de muy mediana inteligencia, sin conocimiento de nada y que simplemente es un reflejo de esta generación perdida, soy bastante suave en comparación con lo que he escuchado respecto a juicios sobre su intelecto. ¿Intelecto dije? A ver, bastante suave. Yo me llego a emocionar pensando en lo benévolo que he sido con Boric comparado con otros. Y eso es. Y si examinamos ahora a Marcel, que tú y yo nos hemos reído tantas veces de su crecimiento cero, ahora encontró una buena cifra, una mentira del Instituto Nacional de Estadística, el 8,5, yo creo que es mucho más la cesantía. No nos engañemos, si ya hemos visto discusiones sobre las cifras que ha entregado antes el INE por otras materias. Esto no lo estoy inventando. Entonces, si revisamos a toda esta gente, nos encontramos que, bueno, esa revisión debió haberla hecho la ciudadanía, pero claro, ¿quién revisa la ciudadanía ahora? O sea, ¿quién revisa los votantes, Nicole? ¿Qué clase de votantes tenemos ahora? 18 añeros que crecieron
en vez de jugar con un cencerro de guagua, jugaban con el celular del papá viendo cualquier cosa. Así que ahí tenemos al señor Boric, mientras el país se cae de pedazo, como tú dices, inaugurando una caleta con Está bien, claro. perspectiva de género. La cosa más estúpida que le he escuchado en los últimos 2 días, porque por supuesto en cuestión de días o de horas se lanza otra cosa. Es bastante patético, que estemos en estas manos, justo cuando Chile y el planeta están en una situación crítica. En el momento que debiéramos tener la mejor gente, que no sé cuál sería en todo caso en el mundo político, pero cualquiera que fuera mejor que Boric, en el momento que debiéramos tener gente de la más alta inteligencia, sabiduría, conocimiento, sensatez, sentido común, por último, porque vienen tiempos aún más difíciles debido ahora a situaciones internacionales, además. Justo en este momento tenemos a una pandilla juvenil, a una patrulla juvenil extremadamente arrogante, inepta, y no voy a seguir porque no voy a caer en lo que me comenta la gente con que me topo de vez en cuando. Entonces, lo de la caleta, fíjate, está bastante ajustado a lo que es Boric y lo que es este gobierno. Es decir, tiene el toque, digamos, que tú verías en una novela. La relación temática y de contenido y de ritmo literario es preciso. Es decir, Peter Sellers, por ejemplo, habría ocupado este guión para hacer una película, seguramente con Boris de protagonista, ¿no? Claro, ahora, ¿y por qué siempre contra la prensa? Porque acá, obviamente, la crítica es que en los matinales se burlaron y que la prensa no entiende. Y yo con esto lo voy a dar con el siguiente ejemplo. Había un entrenador deportivo que yo conocí que decía que habían jugadores para partidos internacionales y campeonatos, otros jugadores que solo servían para partidos nacionales, otros jugadores que son de pichanga. Claro. Yo creo que a 2 años de ejercicio del gobierno del presidente Boric, si tuviera que catalogarlo como qué tipo de jugadores o qué tipo de político, es de pichanga. Un presidente que está preocupado de lo que dicen los matinales y los apunta con el dedo, es porque sale de la pichanga. Él está para otras cosas, él está para otro tipo de debate, pero no se da cuenta. Él está en otra área, pero no sirve porque no sale de eso. Entonces tiene esta fijación de las redes sociales, que desde ahí es donde él nace, como tú dices, crecieron con el celular del papá. Claro, pero además la explicación de que le incomoda a la prensa, o sea, también hay un tema ideológico y de libertades que él no comparte, le incomoda porque le incomoda la crítica, porque le incomoda porque no reflexiona, porque es ideológico, por lo tanto cualquier cosa que se le presente como, a ver, revisemos, reflexionemos sobre si efectivamente lo que necesitamos es que el presidente se preocupe de las caletas de pescadores con perspectiva de género, no entra en la cosmovisión de él, porque finalmente es una persona que está doctrinaria, que está en un programa en el cual le cuesta salir porque así se formó como político, no en la reflexión, sino que leyendo panfletos. Por lo tanto, me acordé mucho de ese entrenador que yo conocí que decía, y creo que acá le calza perfecto, tenemos un presidente que sirve para jugar pichanga, de repente meterá un gol y se alegrará y se levanta el polvo, pero para partidos internacionales, ese gran estadista acá, claramente no lo tenemos. Claro que no. Bueno, voy a mi primer bloque, amigos. Voy a partir recordándoles con todo respeto, con todo respeto, momentos musicales en yo menor. Ustedes están a punto de irse de vacaciones. Mucha gente que parte justamente el 1 o 2 o 3 de febrero y están viendo qué libros llevan. Y yo humildemente y con todo respeto, les propongo que lleven momentos musicales en yo menor. Les va a encantar. Si no les gusta, les devuelvo la plata, les juro. Tan seguro estoy. Así es que momentos musicales en yo menor, ya saben dónde lo encuentran, en elvillegas.cl/tienda, y quedan algunos libros también, otros libros que ustedes ya conocen, que quedan algunos remanentes todavía, los pueden comprar agrupados con este o solo, en fin, ustedes verán. El precio es súper accesible,
y les va a servir en muchos sentidos este libro. Se van a entretener, van a aprender un par de cositas y lo más importante, que me importa a mí, se van a interesar, les va a llegar la curiosidad por escuchar algunas de las cosas de las cuales yo hablo aquí. Y yo estoy seguro que si usted pone atención va a sentir lo mismo que sentí yo cuando en algún momento, a mis 15 años, o a mis 5 años, o de mis 40 años, escuché esas piezas, momentos musicales en yo menor. No quiero terminar este pequeño bloque sin mencionar la Unión de Amigos de los Animales, que está esperando que usted los ayude. No tienen otra fuente de ingresos que la gente que es de la Unión de Amigos de los Animales, que se convirtieron en amigos de la Unión, que todos los meses aportan una cantidad, un poquito, lo que puedan, o que de vez en cuando mandan plata, o mandan un paquete con comida para los animalitos. Esos animales no tienen otra posibilidad de seguir viviendo, eso que usted está viendo en la foto, que usted y que yo. Y ahora paso a la parte comercial, que es la que mantiene este programa, entre otras cosas, y que es útil para usted porque son productos y servicios de utilidad para usted, como por ejemplo, AutoWolf. Usted seguramente tiene un vehículo, la carrocería quizás no está en muy buen estado. Bueno, AutoWolf va a su casa y ahí en su casa en un día le deja la carrocería como nueva. Eso sí que es novedoso este servicio. Lo hace frente a usted, por lo tanto la calidad está garantizada por usted mismo que está mirando. Fuera de eso la garantizan por un año. Quedan los autos como nuevos. Lo probé con un auto mío muy viejo, quedó casi como nuevo. Se ve como del año pasado y es del siglo pasado. AutoWolf. Continúo con Torch. Les muestro una vez más una de las linternas que traen de fuera de Chile, como esta, que es la que yo estoy usando ahora en mi bolsillo, junto con las llaves. Ustedes ven que es pequeña, es sólida, es dura, resiste golpes, resiste caídas al agua y tiene una potencia fantástica, amigos. Esta hace tiempo que no la cargo y miren. Fíjese, usted puede poner la potencia que quiera y tenerla, que tiene un clip para ponérselo en la camisa, en el vestón, en la chaqueta. Ya no se usan chaquetas, ¿no? Lo que sea que se use. Una excelencia de gran potencia lumínica y solamente la encuentra en Torch, en la dirección que ustedes ven a mi derecha. Sigo con Entrena Inglés, la academia que gestionan profesores de verdad de inglés. ¿Ok? Clases online. ¿Ok? Las más fuertes, las más potentes, en todo orden de cosas, sobre todo en cursos como estos que son interactivos. No hay un profesor simplemente monologando sobre la importancia del agua y la navegación, hay una relación constante con el alumno, usted va a aprender inglés de una vez por todas. Y termino este bloque con gestioncondominios.cl, el sitio donde usted puede encontrar a esta empresa que gestiona la parte fome, digamos, pero absolutamente esencial, que es la administración de papeles, contabilidad, pago de salario, cobro de gastos comunes, cobrar los gastos comunes que no han pagado, andar persiguiendo a los arrendatarios, lo que sea. Todas estas cosas, esta majamama de papel, de contabilidad, de administración, déjenla en manos de estos expertos y usted como administrador dedíquese a mantener funcionando bien el condominio en su aspecto físico, jardines, la puerta de entrada que esté funcionando, que no hayan huecos, que esto, que lo otro, que la limpieza, todo eso, en fin. Y eso sería. Y Oye, déjame complementarte lo que has dicho del INE, que es súper importante porque son de estas noticias que no tienen mucha cobertura, la tienen pero después va quedando. Lo que tú estás diciendo tiene nombre y apellido por lo menos en una causa concreta. ¿Y por qué estás sospechando de las cifras de desempleo? Porque vienen las sospechas desde hace mucho tiempo. Y resulta que el 1 de diciembre del año por recién pasado, 2023, fue declarada admisible una querella presentada por un abogado, Oscar Montesino, en representación de una funcionaria que trabajaba en el INE por 20 años, de Silvia Traimet. Bueno, presentó una querella contra funcionarios y director regional de los lagos del INE y todas personas que resulten responsables por delito de falsificación o uso malicioso de documentos públicos o también de omisión de denuncia. ¿Cuál es la querella? ¿Y cuál fue la denuncia que hizo esta funcionaria de carrera, digamos, en el INE? Denunció que las encuestas de seguridad ciudadana, otra del uso del tiempo, que es ENBT,
fueron hechas con datos falsificados y además también incluye en la querella la encuesta nacional de empleo. Ella denunció que se estaban falseando las cifras y los números y los supuestos encuestados, lo denunció internamente. No pasó nada y por eso la querella finalmente salió a tribunales y fue declarada admisible. Según lo que cuenta en específico el abogado, es que el supervisor, encuestadores, el director regional eran equipos que se conformaban de confianza y que finalmente ellos reconocieron, imagínense que reconocieron que habían algunas cifras que no calzaban, algunas encuestas, y que se iban a repetir esas encuestas, algo que es imposible, en algunos sectores como Puerto Montt, Puerto Varas, Quillón, Calbuco, etc. El tema viene dando vuelta hace varios años, y algunos funcionarios que han hablado, que han denunciado, pero acá hay una querella concreta que fue admitida, donde la funcionaria ha dado varias entrevistas y que dice que el nivel central del INE, es decir, el director nacional, no hizo nada tampoco a pesar de las evidencias que se estaban falseando datos. Por lo tanto, no están en el aire, no es tan irresponsable mencionar que uno puede dudar de la cifra de empleo, que no quiere subir de las 2 dígitos. Has visto que hay como una barrera de los 2 dígitos que si se superan los 2 dígitos, como ahí sí que entramos en una crisis. Sí, bueno, varios economistas alertan de que hay una crisis de empleo. David Bravo, por ejemplo, dice, aquí estamos ante una crisis de empleo que no se quiere ver y que, tomando las cifras de cierta manera, han logrado presentar este 8.5, que igual son 14 meses al alza, pero un 8 se mantiene estable, sumándole que el crecimiento del empleo público ha suavizado esa cifra, y eso dicho por todo el economista. Entonces tenemos aquí un pool muy negativo para la economía, desde uno, el INE con unas cifras que habría que revisar, y dos, con una economía que no prende y que el gobierno no quiere reconocer. Correcto, correcto. Sí, por eso que dije eso, no me acordaba de ese detalle, pero tú lo has dado estupendo para que la gente vea que yo no invento nada, sino que yo no invento, sino que me olvido, que es muy distinto. Es muy distinto, sí. Muy distinto. Ahora quiero comentar un poquito esto de los números. Lo comenté ayer, pero voy a insistir porque quizá usted no vio el programa que hice ayer solito. Y es que este asunto de modificar los números con cara de raja, porque esa es la expresión, forma parte de la cultura de izquierda. Viene de la Unión Soviética, donde usted no podía confiar en ninguna cifra que dieran. Y eso a su vez tiene una raíz más profunda, por así voy a decir casi filosófica. Ellos tienen una concepción de la realidad en que esta no es independiente de uno, y entonces uno tiene que conocer cómo opera realmente para poder hacerse cargo de ella, para adaptarse, quizás para modificar alguna cosa, para ir a caballo de la realidad. Hay que saber cómo es el caballo, digamos. Para ellos eso eso no interesa. La realidad es la que quieren construir, no la que está ahora. Y eso cambia completamente todo. Así como en el universo verbal se cae en la mentira, se cae en la mistificación, en la demagogia, con el objeto de de crear esa realidad, lo mismo se hace con los números, pues. ¿Cuál es la diferencia? Si usted miente con palabras, también puede mentir con números. Los números están al servicio de la causa y no al revés. La causa al servicio de los números, que eso es lo que corresponde. Las acciones humanas tienen que estar al servicio de cómo ocurre las cosas en la realidad. Eso es una... Entonces, nada de raro que alguien piensa en el INE, compañero, no podemos decir que tenemos un 11%, un 10,3%, yo creo que andamos por el 15% en la región metropolitana, porque eso perjudicaría el proyecto, que es lo más importante, es la realidad futura que queremos construir. Entonces lo que diga la realidad actual, que es transitoria, importa un huevo, compañero, porque lo que importa es tener aquí una imagen, una situación controlada que nos permita tener alguna chance de seguir adelante. Ese es el pensamiento, si es que lo articulan, cosa que dudo mucho. Ahora, debido a todo esto, ustedes dirán, hago asociaciones muy raras, tal vez. Debido a todo esto, y algo que dijo Nicolás hace un ratito, toda esta cuestión de este gobierno que miente con las palabras, que miente con los números, que inaugura caletas con
con paridad, no sé qué cosa, me recordó una historia que contaba un gran periodista, como eran antes, ¿eh? Los periodistas, algunos eran grandes, ahora son todos pequeños. Daniel de la Vega escribió unas crónicas muy interesantes, muy entretenidas, y había una en que contaba lo que pasó en una función de teatro en que se había prometido de todo. Era una especie de revista como las del Bim Bam Boom, pero más rasca, organizada al lote. Entonces, no solamente cuando empezó el asunto y era un desastre, no solo el público empezó a pifiar, sino que echaron abajo el teatro en medio de risa. O sea, se hundió el espectáculo, se arruinó el espectáculo, pero además se arruinó en medio de burla. Les tiraban fruta, rompían las sillas del teatro. Bueno, digo esto porque creo que así va a terminar este gobierno. No es que simplemente va a terminar bajo los dedos acusadores de todo lo que hizo mal, pero a veces hasta el mal tiene como un aspecto de seriedad. Se equivocó, pero una equivocación seria, como un personaje de las tragedias griegas. No, va a ser en medio de risas, porque nos vamos a acordar de este Boris inaugurando caletas con paridad de género. Nos vamos a acordar de este señor que, a propósito de escopeta, hace que su canciller, que es un pelele, literalmente, manifieste preocupación por la manera como el señor Maduro está prometiéndole al pueblo venezolano que tendrán todas las libertades del mundo para ir a votar por él, pero por nadie más. La señora Machado quedó fuera de combate porque le mandaron un telefonazo en la Corte Suprema y los viejos que trabajan ahí, no sé si serán viejos en realidad, dijeron: sí, amo, sí, Guana, sí, por supuesto. La Machado no tiene derecho porque hay peligro de gol, como decía. ¿Te acuerdas cuando un árbitro cobraba algo en el área y la gente decía peligro de gol? Eso fue lo que cobró. Aquí había peligro de gol, que fuera vencido el Maduro, este personaje tan ridículo. Entonces, sí, fuera la Machado. Mira, el tema de Maduro es muy interesante. Y manifestaron preocupación. ¡Ay, que están preocupados! Ahora, no olviden, amigos, que uno puede manifestar preocupación por cualquier cosa y eso no significa nada. Yo puedo manifestar preocupación por el calor que hace allá afuera, que yo no, porque tengo clima. Puedo manifestar preocupación por el destino y el futuro que va a tener, no sé, por Nicola a lo mejor en unos años más, cuando yo esté bajo tierra. Puedo manifestar preocupación por la guerra del Golfo de hace 20 años atrás. ¿Pero qué significa eso en la práctica? Dime tú, Nicola. En la práctica no significa mucho y tampoco es lo que se necesita en estos momentos con respecto a la situación de Venezuela, que sí tiene consecuencias para nosotros y para el continente. Mira, lo de Venezuela, lo voy a comenzar diciendo, haciendo una cronología para que entiendan cómo cuando se negocia con dictadores, los acuerdos, los diálogos, no sirven para nada, porque lo único que ha hecho Maduro es jugar a la democracia, jugando con la democracia. El fin de semana que se ratificó estos 15 años de inhabilitación a María Corina Machado, que le recuerdo que ella ganó una primaria con arriba del 75%, una primaria que realizó la oposición, que no quiso utilizar a las instituciones estatales venezolanas porque son todas del madurismo, y ella ganó legítimamente esa primaria, por lo tanto se convirtió en la candidata de la oposición. No hay otro, por si acaso, porque ellos están unidos en la gran alianza nacional. ¿Y qué pasó? Que el Tribunal Supremo de Justicia, que revisó varias inhabilidades, 8 inhabilidades, entre ellas la más importante, que era de la candidata, ratificó que efectivamente está inhabilitada, mira qué sorpresa, por 15 años por haber colaborado con el gobierno de Juan Guaidó. Ella estuvo junto a él. Bueno, pero ¿por qué es importante? Porque el gobierno de Maduro se sentó a la mesa con la oposición y todos los observadores internacionales que participaron, España, Brasil, Noruega y Estados Unidos, en Barbados. Y según los acuerdos de Barbados de octubre del año 2023, se estableció una cronología y un compromiso para que en Venezuela hayan elecciones presidenciales el segundo semestre de este año. No hubo una fecha específica. Lo que quedó un poco en el aire fue la solicitud de dejar de seguir inhabilitando a los opositores. ¿Cuál es la gracia de ir a una elección si al final tú sacas de carrera a todos quienes te pueden competir? Es como lo que ocurre con Putin, que va a la reelección y siempre se presenta 1 o 2 candidatos como para hacer un poco el show, que Putin los deja ahí
de repente algunas artistas, ustedes han visto esas rockeras que de repente se presentan en Rusia, que a nadie le importa, pero bueno, Putin termina ganando con el 90%. Esto es un poco lo mismo, pero lo importante del acuerdo de Barbados es que como Maduro se comprometió a esto, se le levantaron parte de las sanciones. Entonces Estados Unidos le hizo un levantamiento por 6 meses de las sanciones petroleras, le canjeó además a Alex Saab. ¿Se acuerdan de Alex Saab, el testaferro que fue detenido en Sudáfrica, deportado a Estados Unidos? Uno de los personajes más importantes de la dictadura de Maduro, bueno, fue canjeado y entregado de vuelta a Maduro, bueno, y flexibilizó las sanciones petroleras que terminan en abril. Por lo tanto, había toda una estructura, un cronograma, y Maduro simplemente no lo respetó porque él dice que fue el Tribunal Supremo de Justicia que está funcionando la legalidad en Venezuela, esa legalidad que está hecha a la medida de una dictadura. Ahora, ¿por qué es importante? Es importante primero porque aquí demuestra que, y surge la pregunta de cómo finalmente se saca una dictadura si los acuerdos, las mesas de negociación, ¿cuántas? Le puedo contar, sería una lata para el programa, pero las mesas de negociaciones de organismos internacionales y de otros países como observadores con Maduro han sido infinitas. Maduro ya lleva 10 años en el poder, sin contar para atrás lo de Chávez. Y es importante porque lo que ocurre en Venezuela repercute en la región, partiendo por la migración. Venezuela se ha comportado además como un narcoestado a esta altura. Si ustedes revisan algunas de las entrevistas que he hecho con venezolanos en mi canal o algunos analistas, hoy Venezuela se convirtió en un narcoestado que exporta el crimen organizado en la región. Y junto con eso tenemos olas migratorias de personas, no parte de crimen organizado, sino que de civiles que quieren salir de Venezuela porque no hay futuro en esa dictadura y no hay futuro económico ni futuro para una sociedad. Por lo tanto, tenemos ahí dos grandes problemas que el continente se tiene que hacer parte porque al final termina contagiando al resto de los países. Por eso, María Corina Machado le pidió apoyo a Chile en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y que tuviera una declaración más enérgica, es decir, exigirle a Maduro, no preocupación, sino que ya empezar a exigir. Algo que hizo la OEA, cuya declaración fue bastante más clara diciendo que las dictaduras no cumplen acuerdos, por lo tanto, los compromisos asumidos ya es hora de también asumir para los organismos internacionales que Maduro no los va a cumplir. La Unión Europea, zigzagueante como siempre, dijo que estaba preocupada y que iba a observar lo que ocurra. Y Estados Unidos, que partió muy débil con su declaración, ya a esta altura dijo que está revisando y va a volver a levantar sanciones y ya en abril va a volver a levantar todas las sanciones si Maduro no cumple con los compromisos de Barbados. Entonces, Uruguay hizo una declaración bastante más firme, Argentina hizo una declaración bastante más firme en contra de Maduro, y lo que está haciendo la oposición venezolana es decirle al resto de los presidentes latinoamericanos, por favor, empiecen a presionar porque de esta manera, con los acuerdos, con las negociaciones, al parecer no vamos a sacar la dictadura de Maduro. Por eso se le pide a Chile que tenga una reacción bastante más enérgica, bastante más directa, que decir que está preocupado por lo que está ocurriendo con la oposición en Venezuela, que además ha tomado prisioneros, ahí hay prisión política, ha tomado prisioneros aparte de el comando oficial de María Corina Machado. Bueno, pedirle a Chile eso es como hablar con las paredes, ¿no? Es como hablar con el muro de los lamentos, que yo creo que no sirve de mucho. Habría que preguntarle a gente que tú conozcas si alguna vez les ha servido una oración en el muro de los lamentos. Yo creo que no. Hay un chiste muy bueno sobre eso, lo contaré otro día. Este gobierno tiene una complicidad con Maduro ideológica, llamémoslo así, a pesar de que no hay en el cerebro de Maduro espacio ni siquiera una ideología de panfleto, pero hay una complicidad visceral con ese régimen, al cual algunos consideran el faro de América Latina. Hay un izquierdismo que los permea a todos por igual, y además está el tema del Partido Comunista, que es el que mangonea en este país, y el señor Boric es un sirviente, el Partido Comunista nomás el representante, el vocero, el mascarón de proa. Y el señor, a su vez, von Claveren, es el mascarón de proa del mascarón de proa.
He recibido comunicaciones sobre esto de la gente indignada, pero yo creo que no hay que perder tiempo indignándose con gente como la que tenemos en el gobierno. Yo me voy a centrar brevemente en los funcionarios internacionales que han estado participando en esas mesas y que han firmado, que han presentado los papeles y la lapicera y han hecho todo el cuento. Esos señores no son ingenuos, esos señores son cómplices. Los funcionarios internacionales son cómplices en esta. No voy a creer que no se dan cuenta que los está pasando por el forro de los pantalones. Pero a ellos les interesa hacer la comedia porque mientras aparece su organización llevando al pizarrón falso a alguien, mantienen algún grado de legitimidad y ellos mantienen sus cargos. Hace mucho rato que las organizaciones internacionales, que primero mostraron su absoluta impotencia, ahora se han convertido en organismos que o participan directamente, se ponen del lado de un bando, como lo hemos visto en el caso en Medio Oriente, o hacen estas comedias. Yo les quiero recordar una cosa muy antigua. Yo estuve en un almuerzo en un restaurante chiquitito, muy rico, muy bonito, que espero que exista todavía, que no lo hayan destruido los luchadores sociales el año 19, con el señor Insulza cuando lo habían nombrado presidente, es el nombre, ¿no? Secretario general de la OEA. Director general, no, de la OEA, sí. Bueno, secretario general. Secretario general de la OEA. Lo habían nombrado y el hombre, estábamos ahí varios reunidos, yo estaba ahí no sé por qué me invitaron o a lo mejor coincidí ese día ahí. Estaba muy ufano de él que iba a ir a cambiar la OEA. Iba a ir a la revolución de la OEA. Bueno, todos sabemos que no revolucionó absolutamente nada Insulza, que no era el hombre además para revolucionar nada, es un hombre acomodaticio, o sea, el último hombre que uno imagina revolucionando ninguna cosa. Este hombre no revoluciona, no se le mueve un pelo. No revolucionó nada porque no se puede, porque van contra las realidades, contra la realidad de la impotencia de estos organismos, contra los intereses creados. Entonces terminan en estas comedias de hacer firmar papeles que saben perfectamente que no sirven absolutamente de nada. Y en esto cae ahora hasta el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, que ha mostrado que es un pelele. Cada vez que ha hecho una declaración un poco más firme ha sido sumándose al bando, digamos, de los que él percibe que son los que la llevan ahora, todo el sector anti-israelita de las Naciones Unidas. Entonces ahí se suben y hablan y ponen unas expresiones serias y llaman a hacer esto y lo demás allá. Una comedia. Entonces, Maduro puede citar todas las mesas que quiera, puede firmar todos los papeles que quiera y sabe que va a contar con la anuencia, la connivencia, la complicidad de los funcionarios internacionales que se van a prestar a la comedia porque les conviene para aparecer como protagonistas de algo en vez de estar calentando silla en la sede del organismo. Es bastante repelente, siempre fue así, pero ahora se nota más por las situaciones críticas que vive el mundo, la impotencia y la venalidad de estos funcionarios internacionales. Porque aquí ahora, plata, corren cargos, corre plata, corren destinaciones, o sea, corren intereses materiales. Si esto no es gratis, usted no se vende gratis. Hay un cheque que va a dar a su bolsillo o una nominación, algún tipo de premio. Sí, es así. Si esta cuestión no... Exacto. Ahora, la OEA en el caso de los acuerdos de Barbados no fue observador, pero un dato interesante, cuando José Miguel Insulza fue elegido secretario general, que fue entre el año 2005 y 2010, algunos analistas posterior a su salida decían que él fue también no un cómplice desde el punto de vista que estuvo al lado de Chávez, pero que no hizo nada por parar a Chávez. Lo encontraron muy débil frente a la postura de Chávez. De hecho, algunos comparaban y decían, bueno, acá el más sabio fue en ese momento el rey de España, Juan Carlos, cuando le dijo, ¿por qué no te callas? Porque nadie le decía a Chávez que se callara y fue el único que se atrevió a decirle en algún minuto a Chávez, ¿por qué no te callas? ¿Te acuerdas de eso que se repetía tanto? Pero varios le atribuyen a la debilidad de José Miguel durante su presidencia en la OEA, el avance o la comodidad que tuvo Chávez, que después murió enfermo de cáncer y lo reemplazó Maduro. Es decir, lo involucró y nadie le puso cortapisas. Entonces, fue una secretaría general livianita,
si quisiéramos ponerle algún adjetivo. Como correspondía al personaje. En todo caso, para información de los que se han olvidado de estos, Chávez no está muerto realmente. Ustedes saben que habla como pajarito a Maduro, ¿te acuerdas? Es verdad, es verdad. Se aparece, se aparece. Sí, es verdad. Sí, no, si Sí, el espíritu de Chávez está presente no, es tremendo. por los jardines de Ahora, marihuana, en medio de las plantas de marihuana, revolotea. Ahora, todos estos acuerdos con Maduro, yo creo que ya es hora de que quienes dicen las cosas directamente, como fue el caso hoy de la OEA y algunos otros países, entiendan que cada vez se aleja más a que Maduro deje el poder o permita unas elecciones limpias y transparentes. ¿Y por qué? Porque en este nuevo desarme mundial y en esta nueva transición en el cual estamos transitando hacia otro orden mundial, no es menor la alianza que tiene Venezuela con Irán. Si ustedes hubieran puesto a Venezuela hace 10 años atrás, el estar cerca de Irán quizás no hubiera sido tan relevante, pero hoy en el cual se está conformando un eje con estos países entre Venezuela, Irán, Rusia, Corea del Norte, para Maduro es mucho más cómodo tener esta alianza mucho más clara y afirmarse de estos países que hoy no tienen ninguna vergüenza en ser dictadura, no lo esconden y que abiertamente desafían a Occidente. Por lo tanto, cada vez más es mucho menor la posibilidad de que Maduro realmente llame a elecciones y se puedan llevar a cabo con una oposición real, digamos. Con la alianza con Irán, Maduro no se va a mover y va a seguir porque está financiado por el narcotráfico ese Estado. Irán lo apoya también con dinero y con la asistencia militar, por lo tanto, cada vez está más cómodo Maduro en su presidencia. En cierto sentido es un pionero, ¿eh? Si el mundo va para allá, señoras y señores, se lo he advertido varias veces, la democracia va en retroceso, por razones a veces muy potentes, que adquieren un aire de farsa con estos personajes que son de farsa, pero hay fenómenos donde muy de fondo que tienen que ver con la super, hiper revolución de las masas que no se pueden controlar con métodos democráticos y entonces hay que crear regímenes o despóticos o lo que llaman populistas o de repartición o, en fin, cualquier cosa menos democracia que supone condiciones políticas, culturales, sociales y demográficas que están desvaneciéndose. Antes de continuar con Nicole, les quiero recordar, amigos, esta promoción fantástica de Mi Climo, que no se va a repetir porque depende de los equipos que tienen y que se están yendo. Les ofrece instalar 2 equipos como los que ustedes ven en la foto a mi lado. Daitsu, esa es la marca, yo tengo uno de ellos en mi casa y funcionan estupendo. 2 equipos de estos que refrescan en verano, que importante, ¿no? Con los calores que hace. En invierno dan calor, filtran el aire, están conectados a internet, todas esas cosas, más la instalación, o sea, 3 cosas, la instalación y 2 equipos, todo por 950 lucas. Es un robo esta cuestión. O sea, si usted no aprovecha ahora, bueno, después no se queje, ¿no? Se están yendo los equipos muy rápido, yo se lo advertí, no sé cuántos les quedan ahora, pero sé que se están yendo, que hay mucha demanda. Así que yo, como soy buena persona, les quiero dar el dato, los quiero datear. Continúo con Kame ERP, el software financiero, contable y todo, que se hace cargo de manejar, por así decirlo, esta inteligencia artificial junto con usted, la empresa. No es que lo vaya a reemplazar, pero lo va a ayudar muchísimo. Esta mente mecánica, electrónica, digital, que lo ve todo, no se olvida de nada. Amigo, es la forma de manejar las cosas hoy en día. Sí, señor. Continúo con KM Millas. Ahí usted puede vender las millas acumuladas por sus vuelos. Hay gente que pasa volando y tienen muchas millas acumuladas, pero de repente dejan de volar y piensan que pueden mantener esas millas per sécula. No. Las empresas las borran en cualquier momento y usted se queda con cero. Vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar a buen precio. Y termino este bloque con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados dedicado a temas civiles que usted ubica en salinasyojeda.cl, especialista, repito, en temas civiles que incluyen temas de familia que son muchos, tienen muchas facetas y llegan a los tribunales, son muy complicados, muy molestos, muy fastidiosos y hay que tener a la mejor gente con uno, o si no simplemente uno lo dejan en pelota. Claro, en una separación a uno le pueden pedir hasta el reloj.
Entonces, póngase en manos de los mejores, Salinas y Ojeda. Y eso sería, por ahora, en un ratito más, después Oye, que Nicole nos cuente sus 2 puntos que vienen, vamos a otro. 2 puntos y medio. Volvamos Ya, a lo nacional, porque este viernes ya se está cerrando el periodo legislativo y se retoma en marzo, pero puntualmente este viernes los senadores oficialistas, más la democracia cristiana, entre paréntesis, la democracia cristiana, su presidente Alberto Undurraga dijo que todavía no han definido si irán o no con el gobierno en las no, elecciones no, seguro municipales. que No, no, se van a hacer derrogar, así como, ¿te acuerdas no, cuando Campos seguro que dijo que lo no. estaba pensando y después aparece en el living con Boric que le faltó arrodillarse? Pero bueno, todavía Sí, lo están están pensando. Se pensando. van a tomar febrero, se van a tomar Sí, sí. febrero. Para entrar en un En bu- periodo de reflexión, dicen estos hueones. sí, En un sí. periodo de reflexión. Esto se llama En busca de tu identidad. Pero bueno, el viernes van a ir los senadores con la democracia cristiana al Tribunal Constitucional para impugnar una de las normas que se aprobó en la ley corta de ISAPRE, que se aprobó en el Senado y que en marzo se retoma en la Cámara de Diputados. ¿Cuál norma? La mutualización. Y que no es menor, porque es el corazón de lo que se aprobó, porque la consecuencia de la mutualización es que las ISAPRES van a pagar menos por el fallo de la Corte Suprema y por ende también el alza de los planes va a ser menor. ¿Qué es lo que hace la mutualización? Es una rebaja de la deuda de las ISAPRE, es decir, porque se comparte entre todos los afiliados y se calculó que esa deuda llegaría a 451 millones de dólares, muy distinto a los 1.181 millones de dólares proyectados por el gobierno. Quizás a esta altura no decir proyectados, sino que lo que quiere que pague el gobierno, la ISAPRE. Entonces también así se podría evitar esa alza que el gobierno proyectaba de planes que subirían 40%, algunos un 30%. Con la mutualización se calcula que subirían entre un 20, un 15, bueno, dependiendo de las ISAPRE. ¿Cuál es el punto? Bueno, el proyecto va a pasar a la Cámara con esta impugnación ante el Tribunal Constitucional, diputados oficialistas levantando pancartas de no salvataje a la ISAPRE, un gobierno dividido que quiere ver caer a la ISAPRE, pero escondiéndose detrás del fallo, con una ministra que considera que la mutualización no es un perdonazo, como le gusta poner estas frases marqueteras, pero que no tiene apoyo político, porque es una ministra que no viene de los partidos oficialistas. Y entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Y cuál es el punto? El punto es que el gobierno ni siquiera pudo alinear a sus senadores, porque el gobierno prefería esperar el debate en la Cámara y si se aprobaba en la Cámara, ir al Tribunal Constitucional. Lo que ocurre ahora es que si el Tribunal Constitucional no acoge y no da el ok a decir que la mutualización es inconstitucional, resulta que el gobierno se queda sin ninguna herramienta para poder impugnar lo que se podría aprobar en la Cámara. Y ahí está el punto. Pero el segundo punto, y es lo más importante, la mutualización no sale de los senadores de oposición ni de algunos del socialismo democrático. La mutualización salió de meses de trabajo de una comisión transversal donde trabajaron expertos ligados a la salud, ex superintendente de todos los signos políticos. Y lo que trataron de hacer es hacer una respuesta, es decir, una respuesta al fallo de la Corte Suprema, pero que también sea viable para la existencia de las ISAPRE, entendiendo que si caen y terminan en insolvencia, las ISAPRE terminan y para eso significa otra gran crisis de salud. Entonces, esto es una propuesta de la Comisión Transversal que fueron meses de conversación y que después de que se entregó la propuesta, yo les hago un poquito de memoria, el gobierno dijo, ya ok, pero no es vinculante, es decir, luego de hablar de los acuerdos, luego de hablar de las mesas, es decir, luego de decir, pero si hemos conversado con todos los actores, no les gustó la cifra, porque esta cifra, a pesar de que sigue siendo tremendamente alta y costosa, permite un camino de salida para que la ISAPRES no quiebren. Bueno, no le gustó al gobierno y dijo esto no es vinculante, por lo tanto presentó otro proyecto. Este va a ser un flanco, a propósito de esto del segundo tiempo del gobierno, que ahora comienzan los 2 años, este va a ser un flanco abierto tremendo, porque la crisis de salud que se nos avecina, esto es como el cuento del lobo, pero el cuento del lobo se va a cumplir. Con ISAPRES sin saber cómo van a funcionar económicamente, sin saber cómo se va a aprobar
un proyecto, no hay inversión, hay en el fondo un congelamiento de cualquier tipo de acción y de a poquito hemos estado viendo cómo la salud en Chile se ha estado deteriorando. Si no se aprueba un proyecto que permita la viabilidad financiera de la ISAPRE, bueno, esto va a ser otra gran crisis que vamos a heredar de este gobierno y estas no son crisis que se reparen porque esto significa muertes. Sí, bueno, ya no sé, una más, un forado más en el barco que hace agua por todos lados. Y la pregunta que me hago una y otra vez, porque me preguntan la gente como si yo fuera Nostradamus, creen que yo tengo todo visto lo que viene. Y me preguntan, bueno, ¿cómo vamos a rescatar el país después que se vayan estos tipos? Porque de eso la gente está segura que este gobierno va a irse y no va a haber un reemplazo, no va a haber un candidato de la izquierda que siga. Van a hablar del legado de Boris, son tan patudos que van a hablar del legado de Boris, fíjate. No va a haber un legado ni va a haber un heredero. Va a haber probablemente un gobierno de oposición. Pero la pregunta, para mí, en vista de todos estos forados como el que tú mencionas, que todavía no sabemos en qué va a terminar, más la cesantía, el estancamiento económico, más el delito que está convirtiendo este país en un Far West, más la educación que se acabó. En Chile no hay educación, amigos, salvo en algunos colegios privados y a media. Entonces, ¿cómo se va a reparar todo eso? Es la pregunta que me estoy haciendo ahora. Yo ya no sé si es tan interesante, bueno, lo vamos a seguir haciendo, ir detallando una y otra vez las mismas errores, las mismas estupideces, los mismos desastres que le inflige al país este grupo de, no sé cómo decirlo. ¿Cómo va a reparar esto? ¿Qué ocurre en una nación que es llevada tan lejos en el camino de la aniquilación de sus instituciones? ¿Cómo se repara un país cuyas nuevas generaciones han sido criadas de esa manera, con la flojera como estándar? Que la carga académica, que esto, que el año sabático, que demasiado pesar las clases, que hay que eliminar ramos, que esto, que el paro, que la toma, que los derechos de los niños, que los derechos de los estudiantes, que los derechos de no sé quién. Bueno, esas generaciones que van a ser cada vez peores, yo no sé, por eso te digo, ¿cómo diablos se va a poner de pie este país? Pues si necesita gente, ¿no? Gente. Y la gente buena que hay, que queda, y que siempre hay, muchos se están yendo. Cada día, Nicole, cada semana sé de otra persona que yo conocí en algún ámbito de la vida profesional que me dicen que se fue o que se está preparando para irse. Esa hemorragia de talento, de disciplina, de esfuerzo, es lo peor que le está pasando al país. Porque un país puede incluso quedar aplanado por una guerra, como le pasó a Alemania, que bombardearon hasta el último caserío en Alemania los aliados. Al final era ya una cuestión de sadismo casi. Bombardearon todo, no quedó nada en pie. Pero habían alemanes, nazis o no, pero educados, ingenieros, profesionales, y a los 5 o 6 años ya estaban exportando Volkswagen. Pero tenían gente. ¿Para qué hablamos de Israel? La gente que tiene. Y por eso que los pueden atacar por todos lados y han subsistido y son un país de gran tecnología. Pero ¿qué pasa con Chile, Nicole? ¿Cómo vamos a poner de pie? ¿Cómo se va a poner? Bueno, yo no voy a estar probablemente, o me va a importar un huevo ya. ¿Cómo se va a poner de pie este país después de esto? ¿Con qué gente? ¿Quiénes son los que van a reemplazar a estos que ya eran malos? No lo sé. Sí, muy difícil porque al final de cuentas el PIB de un país tiene que ver con su gente, ¿no es cierto? El desarrollo tiene que ver con su gente. No podemos pretender tener el PIB o la fortaleza de países desarrollados como Alemania, que tú das el ejemplo, o en general los países europeos que se han levantado de tantas guerras, ¿no? No podemos proyectar que vamos a llegar a eso si el factor humano no tiene las condiciones para poder llegar. Y se comienza con la educación, que cada vez es peor, ¿no es cierto? Ya lo hemos hablado 100 veces. Se comienza también por cambiar la mirada en una serie de aspectos, como por ejemplo premiar el éxito. En Chile, lo hemos hablado también tantas veces, quizás esto es como un programa resumen, en Chile no se puede ser exitoso, porque si en Chile tú eres exitoso
económicamente sobre todo, causa sospecha, causa suspicacia, causa envidia y no causa lo que en otros países significa tratar de ser como él, ¿no? Como progresar como él, sino que la pregunta es a quién explotó, a quién le robó, cómo hizo trampa, cómo se saltó la fila para tener plata. Y además la cosa, quizás estoy saltándome a otro tema, pero el otro día leí una columna muy curiosa y me gustó porque la encontré bastante directa. La escribió una persona que no conozco, se llama Andrés Montero, que decía que en Chile hay una realidad silenciada y hablaba de la flojera. La flojera, sí. Dice que en muchos seminarios se habla de la caída de la productividad, que es un problemazo que tenemos a propósito de la cifra económica, porque la productividad en Chile viene cayendo hace 15 años, ¿ah? Venimos decayendo, pero así hacia el precipicio hace mucho tiempo. Y dice, y mientras seguimos cayendo en esta productividad, se aplaude la reducción de la jornada laboral como si fuera un gran mérito. Se aplaude que se apruebe el teletrabajo como una gran noticia. Se aplaude las 40 horas laborales, dice. Entonces, ¿cómo vamos a surgir si al final todo lo que son políticas públicas no apuntan a trabajar, sacarse la mugre, el mérito, sino que apuntan al supuestamente víctima de un sistema al cual le estamos diciendo no se preocupe, el Estado le va a dar una pensión garantizada, el Estado le va a dar no sé qué cosa, no se preocupe porque el Estado está diciendo que usted tiene que trabajar menos? Entonces, me interesó mucho esta columna, no porque sea tan profunda, sino que porque apunta a algo importante, No sé si eso es y profundo. que hablaba de que la educación de hoy, en general, la crisis también contempla esto en cual a los alumnos no se les exige nada, no se puede echar, y tú sabes que esto es por ley. Antiguamente tú tenías 3 rojos en un ramo y te echaban, o te comportabas mal, ya ni siquiera hablemos de tus académicas. Si tú te comportabas mal, ni hablar de bombas molotov, ¿no? Pero si tú no respetabas las reglas, te echaban. Hoy no te pueden echar. Y se ha judicializado, sobre todo en los colegios privados, porque en los liceos públicos ni siquiera te echan, pero sobre todo en los colegios privados, cuando se intenta establecer disciplina, o cuando le dicen a alguien, te fue mal, tienes 3 rojos, tu trabajo, tu esfuerzo no dio académicamente para y se echan a sus alumnos. Los padres judicializan porque las normas del Mineduc permiten aquello. Entonces, ¿qué señales le estamos dando a los alumnos si todo es permitido? Todo es permitido, especialmente la flojera. Eso de la flojera no es ninguna cosa superficial, es una constante de la cultura latinoamericana en general, ¿eh? Tiene que ver con las estructuras, cómo se originaron estas naciones, y es un tema bien, bien profundo, de largo alcance. En la época en que yo era cabro chico, yo escuchaba a mi abuela hablar, por Dios que son flojos, mi abuela era francesa, mi abuela materna, por Dios que son flojos los chilenos. Y entonces parecía una imputación de vieja, que qué sabe esta vieja, habla de flojera, debía hablar de productividad, que suena más fino. Bueno, pero es flojera, o sea, es una cultura que fomenta el postergar, el hagámoslo mañana, más rato, no lo hagamos ahora. Después vinieron otros instrumentos como la licencia médica. La licencia médica institucionalizó, pero ya llevó la flojera a la acabose, mucha gente que vive con las licencias. Entonces, no es un tema menor, no es una imputación de vieja, es una forma de describir una cierta estructura psicológica y cultural que genera una poca proclividad a hacer esfuerzos, digámoslo así, y una gran proclividad a patear el tarro para adelante. Y antes de continuar, porque yo no soy flojo, lamentablemente fui educado a la europea por mi mamá, mi papá eran europeos, mis padres todos, y me educaron a la francesa, que es sacarse la cresta. En Francia, estimado amigo, a propósito, vean ustedes los currículums que estudian los cabros, no lo pueden creer. En secundaria, lo que aquí sería secundaria, los cabros en matemáticas están aprendiendo cálculo. Yes, sir, lo que aprenden aquí en primer año en la ingeniería. Es otro mundo. Bueno, voy a Fastmark, ahora una empresa chilena de carga internacional que le trae a las empresas desde Estados Unidos en container, en barco, en otras palabras, o en avión, lo que su empresa necesita, y también a los particulares les trae lo que hayan comprado en cualquier tienda de Estados Unidos, no importa por cuán pequeño sea la mercancía. Fastmark.cl,
Ahí están los datos, pónganse en contacto. Continúo con Patricia Stocker, profesionales, ella con otros profesionales, patriciastocker.com, se encargan de registrar su marca y a partir de ese momento de renovarla cuando corresponde, defenderla cuando alguien pretende usarla también. Todo lo que tenga que ver con la marca es súper importante, estimados amigos. La gente se olvida de eso, pero créanme que es un olvido que cuesta mucho después. Y si usted tiene un problema legal penal, o sea, si usted mató a alguien, por ejemplo, o a cosas por el estilo, póngase en contacto con González y compañía, abogados penalistas, como los que usted ve en las películas, en las series, abogados que tienen que ver con crímenes, con cuestiones serias contempladas en el Código Penal. Para eso requiere abogados muy especiales, penalistas, y estos penalistas son los mejores de Chile. Lo han probado en casos importantes que los han ganado y han llegado a los medios de comunicación. Y ya que estamos bastante al borde, voy a tirarme con el último bloque, si ustedes me permiten, para dejarle los últimos segundos a Nicole, que tiene que partir algunas diligencias personales. Miclimo.com, les recuerdo de nuevo miclimo.com, que está con un ofertón impresionante, 2 equipos más la instalación por 950 lucas. No se la pierda, estimado amigo. Se va a acordar de mí si la hace y vive como yo, echado para atrás con la temperatura que se me da la real gana. Sigo con ajedrez, espacioajedrez.com, viene un montón de cursos, vaya averiguando, entre espacioajedrez.com, estimados amigos, cursos de todo tipo para niños, para grandes, para principiantes, para los que no saben nada de ajedrez, para los que saben un poco. Hay un club que usted se puede unir por una cagada de plata, hay que decirlo así, una cagada de plata, 10 lucas al mes, y usted tiene miles de distintas cosas que hacer ahí, muy entretenido y muy formativo para los niños. El ajedrez convierte a una mente que ya tiene algunas capacidades, una mente organizada, así como la del doctor Spock, de Viaje a las Estrellas. Sigo con Remodeling, la empresa con puros profesionales para remodelar su casa, su departamento, bien, con profesionales en arquitectura, pintura, suelos, muebles de cocina, etcétera. Y termino con Hey, el corredor inmobiliario que hace el milagro de la multiplicación de las ventas. En un tiempo muy difícil para vender inmuebles, él vende. Recibe pocos encargos, trabajan toda la semana y trabajan todo el día y tienen ciertos métodos muy especiales, venden. Y terminamos ya con Nicole. Nicole, ¿tienes algo que agregar? Sí, voy a dejar instalado el tema y porque creo que es súper relevante. Lo vemos en marzo como si nos fuéramos a acordar, pero me voy a acordar, lo voy a anotar. Seguro. Ya que está ahí dentro de las noticias de la semana, el test de droga en la Cámara de Diputados, donde el diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, dio positivo en el test de droga, al parecer por este remedio que está tomando para bajar de peso, y tuvo que renunciar a la Comisión de Ética de la Cámara. ¿Por qué? Porque la Comisión de Ética es la que revisa estos casos, principalmente por eso. Y también él puso a disposición del Partido Socialista su cargo como presidente regional de Valparaíso, y el Partido Socialista entre este miércoles y el jueves va a definir. También la polémica porque la diputada Schneider no se lo tomó, a pesar de que había salido elegida en estas tómbolas aleatorias de nombres, pero ella decidió que no se iba a prestar para ese show. Ahora, ¿por qué quiero tratar este tema? Porque algunos dicen que el test de droga, cuando lo propusieron para la Cámara de Diputados, tenía que ver con alejar al narco de la política, de los parlamentarios, y así, si uno viera que alguien es consumidor, necesariamente esa persona está ligada al narco, y por lo tanto habría que no solamente rehabilitarlo, sino que también investigarlo para ver cuán involucrado está. Yo no sé si es efectivo, yo ahí pongo un gran manto de duda con respecto a el hecho de tomarle test de droga a personas que saben que viene el test de droga, y además cuál es la relación del consumidor con estar involucrado con el crimen organizado y el narcotráfico, que es lo que nos importa. Me parece que es un poquito superficial, además que si efectivamente la Comisión de Ética ve algo, hay que pedir un levantamiento bancario. Bueno, cualquier diputado sabe que estaría preparado para eso y por lo tanto limpiaría sus cuentas. ¿Por qué estoy levantando el tema? Porque me parece que sí es importante, producto de que sabemos la penetración del crimen organizado en Chile,
sí es importante preguntarle a los parlamentarios qué normas van a legislar para evitar y reforzar las medidas para evitar que el narcotráfico y el crimen organizado financie campañas políticas que comienzan este año. Yo creo que en Chile el tema del financiamiento de campaña, la transparencia en las campañas y la manera que hacen rendición de cuentas es muy simple, es muy primitivo y es muy superficial para las necesidades que tenemos hoy, conociendo los datos de cómo se han instalado en Chile los carteles a trabajar acá directamente. Por lo tanto, más que test de droga para saber si el diputado Nelson Venegas bajó 10 kilos o si alguien se fumó un pito de marihuana, a mí me interesa saber cómo van a legislar para evitar que de esa manera el narcotráfico y el crimen organizado no penetre las campañas políticas, porque no lo si algún consumidor finalmente termina siendo un esclavo de esta banda, bueno, puede ser. Pero la manera más importante que tienen de penetrar es con la plata. Y por lo tanto, ¿cómo comienzan? Financiando campañas. Y ahí es donde quiero ver qué respuesta tienen. Ninguna. Hay tejados de vidrio. ¿Tú crees que van a legislar en serio sobre esa materia? Se van a echar 20 años afilando el lápiz para preparar los proyectos. Hay demasiados tejados de vidrio. No me refiero simplemente a gente que consume droga. Consumir droga significa contactarse con quienes te la proveen, y eso tarde o temprano, si eres una persona importante, se empiezan a producir muchas cosas, empiezan a producir otros contactos también, y si esos contactos es plata para tu campaña, para tu vida, es una tentación muy grande, y se empieza poco a poco la gente es como hacer un trato con el diablo, y muchos caen en ese trato con el diablo, y entonces yo creo que no va a pasar absolutamente nada, creo que eso no tiene remedio. Si se quiere combatir el narcotráfico, hay que ir simplemente desde el punto de vista policial a perseguir a las bandas. Y aquí no necesitamos nuevos discursos legislativos y nuevas fantasías jurídicas. Necesitamos simplemente un gobierno que ejecute lo que ya hay de leyes y los organismos policiales que existen, y hable en serio y vaya a las poblaciones donde están las bandas y las apriete y las destruya. Eso no lo van a hacer. Entonces, en una de esas, si se ponen a legislar, va a ser por irse por las ramas, Nicole, para aparecer ante el público preocupados del tema, pero sin hacer nada. Preocupados, como el tema de Maduro. Siempre pueden estar preocupados y no hacer nada. La preocupación, de hecho, ahora que lo veo, la preocupación es un sustituto de la ocupación, o sea, de realmente hacer cosas. Bueno, amigos, no me cabe sino decirle a mi querida amiga Nicole que pase en febrero unas buenas vacaciones, y desearle a colegas que las 2 semanitas cagonas que se va a tomar también pueda descansar un poco, cosa que dudo. Yo no conozco el descanso, nunca lo conocí. Yo estoy trabajando desde los 18 años y tengo 75, los cumplo en febrero para los interesados en traerme una botella de vino. Soy Acuario, un signo muy raro. Acuario, y yo tomo vino. Binario debería llamarse mi signo. Bueno, claro, amigos, eso sería todo. Mañana estamos con el programa habitual. Como les dije ayer, hasta el domingo hago programa, después me tomo aquí un par de semanas y luego restituyo la acción el 22 de febrero. Estoy aquí sin falta y seguimos cascando hasta que llegue Nicole, y seguimos cascando con ella, y así hasta el fin de los tiempos. Pásala muy bien en febrero. Ahora yo sé que no es el caso, en febrero. Listo, muchas gracias. Chao a todos. También un pequeño aviso para despedirme, Fernando. La entrevista de Nicole Rodríguez va a seguir porque preparé un pool de entrevistas muy interesantes con temas distintos, ¿no? Sí, no todos de política, sino que, por ejemplo, de neurociencia, esos temas que a veces uno quiere escuchar cuando está en la playa, no tanto discusión legislativa, etcétera. Así que va a estar la entrevista durante todo febrero con algunas temáticas que son muy interesantes para abrir un poquito más la mente. Así que, bueno, que estén muy bien y que descansen también. Vale, chao, chao. Chao, chao.